Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Qué alegría, ¿verdad? Es un deleite estudiar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo le pedí al Señor, como siempre, porque es importante no verse capacitado, ¿vale? Porque el que se ve suficiente capacitado tiene un problema. Dejará la dependencia de Dios. Y yo estaba en mi casa y le pedí al Señor, por favor, te lo ruego, capacítame. Amén. Porque he entendido algo muy importante. Si Dios no te capacita para hacer y llevar a cabo el propósito por el cual has sido muy llamado, no puedes hacer nada. Y es muy importante no ser autodependiente de Dios, sino totalmente que nunca se olvide de nuestras mentes, que dependemos totalmente de Dios. Y yo cada vez que me subo, hermanos, y cada vez que traigo un tema, pido saber el Señor con temor y temblor, porque no es fácil. Esto no es una predicación. Esto es desarrollar un tema doctrinal que es muy difícil. Y yo siempre me pongo en las manos del Señor que me ayude y que me capacite para ello. ¿Vale? Y yo, pues gracias a estas oraciones, en el comienzo, que le roguen a Dios, pues conforme el deseo de su propósito y con el ministerio que Dios ha puesto en mi persona, pues Dios me pueda utilizar con un fin y un propósito, que es hacerle bien a todos vosotros. Gloria a Dios. Vamos a entrar ya en el tema, ¿vale? Vamos a estar 30-40 minutos, empezamos en 40, ¿vale? La palabra del Señor nos enseña y nos habla del ser maravilloso de la tercera persona de la Trinidad de Dios, que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora, estamos desarrollando neumatología, que en términos teológicos significa esa expresión, la ciencia o el conocimiento que estudia al Espíritu Santo. ¿Vale? Hemos dicho anteriormente que ya hemos estudiado 4 temas, que nos hemos repartido cada semana en 2, que es moral, Antiguo Testamento, capacitación, nuevo, personalidad del Espíritu Santo, ¿sí o no? Atributos y deidad. Esos 4 puntos, si podéis ir desarrollando esos temas para poder tener una base de la doctrina. Lo importante de estudiar la doctrina es a veces no ser o profundizar mucho en un tema, pero más o menos tener en base algo, ¿vale? Ha sido lo que he hecho. Intentar, durante la trayectoria mía cristiana, lo sigo intentando, pues estudiar la palabra del Señor, no porque yo me he encontrado con hermanos que a lo mejor te has puesto a hablar con ellos y en un tema han sido paladines, pero luego en otros no decir poco, ¿vale? Porque siempre hay un tema que te gusta más que otro, o por las circunstancias que has estudiado más. Pero luego le has tocado muchos temas, y no han tenido ni idea. Entonces es preferible, hermano, lo que estamos haciendo ahora en la escuela, ir tocando los temas, ¿vale? Y que luego tú quieres profundizar en tu casa. Por ejemplo, aquí vamos a tocar temas que si tú quieres profundizar, pues te puedes tirar una semanica estudiando en tu casa sobre un tema, ¿vale? Porque es muy amplio. Pero el propósito de la escuela, ¿qué es? 2 meses, neumatología, un trimestre, cristología, si viene otro trimestre, antropología. ¿Qué ha pasado? Que habrá pasado 2 años y en la materia de las 9 doctrinas bases hemos cogido un fundamento sólido, ¿vale? Sabiendo lo que enseña y lo que quiere decir. Ahora, que hay alguna materia que a mí personalmente me ha llamado la atención y quiero profundizar en ella, pues me detengo en mi casa un poco y digo, voy a desarrollar este tema de una manera más profunda porque es algo que el Señor ha producido ese deseo y yo quiero llevarlo a cabo. Pero tengo la base. ¿Qué base? Que a la hora de la verdad, cuando se predique o cuando se enseñe, como yo he tenido la base de sea antropología, sea satanología, demonología o cualquier tema doctrinal que se va a tocar, pues yo tengo mis bases para saber lo que la Biblia enseña y saber lo que piensan los hombres. ¿Gloria a Dios? Entonces vamos a intentar ahora hablar de 2 temas de una manera sencilla y corta, que es la regeneración, primer punto, ¿vale? Es el primer punto necesario, ¿vale? Porque yo lo considero el primero, por eso no me he podido saltar, porque yo me fuera gustado, la verdad, a mi persona, me fuera gustado tocar 2 temas hoy diferentes a la regeneración al bautismo, que fuera sido pues el bautismo, la unción y la llenura, ¿vale? Porque si le toca a otro hermano, este tema me gustaría darlo yo, los otros 2 temas. ¿Por qué? Porque quiero hacer hincapié en muchas cosas que Dios me ha hecho ver por medio de la palabra. Y donde hay una equivocación es comunar en la iglesia del Señor, referente a la llenura y la unción, ¿vale? Pero lo dejaremos, ¿vale? Porque no puedo saltarme a la unción sin primeramente hablar de la regeneración. Es el primer evento que se efectúa el primer evento, por así decirlo,
¿vale? Para que se pueda entender, porque todos vienen en el mismo momento, que ahora vamos a desarrollarlo y explicarlo, ¿vale? La palabra regeneración viene de un término griego que quiere decir nacido de arriba o nuevo nacimiento, ¿vale? Nuevo nacimiento, ¿vale? La palabra del Señor nos enseña algo muy importante, gloria a Dios, que aparece en Mateo, por ejemplo. ¿Quién lo puede leer? Mateo 19, 28, a ver quién lo tiene. Y otro que coja Tito 3:5, ¿vale? ¿Quién lo tiene? Hemos dicho primeramente Mateo 19, 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Aquí es una de las primeras veces que sale la palabra concreta regeneración, ¿vale? Estamos buscando dos versículos bíblicos donde las escrituras nos enseñan de la palabra regeneración, ¿vale? Primeramente ahí vemos la palabra regeneración, estamos dando el uso de la palabra, luego lo que significa, ¿vale? En Tito 3:5, ¿quién lo tiene? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Se dais cuenta? Aquí ya estamos viendo el comienzo del desarrollo, que no nos salvó por obras de justicia. Gloria a Dios. Este texto podía ser un texto paralelo de hablando de las obras de justicia de Efesios capítulo 2. No por obras para que nadie se glorie, ¿vale? Sino todo ha sido por obra majestuosa del Señor. Entonces, Tito 3:5, por la regeneración, por el lavamiento, ¿verdad? Vemos ahí el lavamiento, ¿sí o no? Y la regeneración del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos algo muy importante, que siempre la palabra del Señor dentro del Nuevo Testamento ha sido definida o simbolizada con el agua que limpia. Cuando dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Ezequiel 36, que es un texto donde se sitúa en la gran tribulación, donde cuando el pueblo reciba al Espíritu Santo, dice: derramaré sobre vosotros agua limpia y pondré mi espíritu en vosotros. Amén. Siempre va ligado a esos dos términos, del agua y del espíritu. O si nos vamos a la carta de Juan, en este caso, perdona, el Evangelio de Juan, que le dice a Nicodemo: que no naciera de agua y del espíritu. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Está hablando del impacto de la palabra del Señor, que limpia al hombre para que la regeneración pueda ser efectiva. Ese es el proceso, ¿vale? La palabra del Señor nos enseña, como bien sabéis vosotros, que el método que utiliza el Espíritu Santo y Jesús para poder salvar al pecador es la palabra. ¿Os acordáis? ¿Sí o no? ¿Vale? Hay suficientes textos bíblicos donde, por ejemplo, en Corintios, capítulo 1, verso 20, creo que se encuentra ahí, que dice que Dios le plació salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. Amén. O Romanos capítulo 10, verso 14, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Vale? Entonces es la palabra la que produce la fe en el hombre, la que injerta la fe en el hombre, donde primeramente es iluminado el intelecto, la fe es injertada en el hombre para que el hombre pueda, en última instancia, decidir por voluntad propia, cuando Dios ha deliberado su voluntad, y ahora, cuando Él ha decidido dar ese paso, hay un proceso, algo llamado regeneración, ¿vale? Que el significado es nacer de nuevo. Por eso ahora viene este hombre llamado Nicodemo, y dentro del contexto le enseña que él se sentía orgulloso, podemos ver, porque era un hombre legalista por las obras de la ley. Pero ahora el Señor aparece y le dice que no naciera del agua, o sea, de la palabra que se estaba predicando, del Cristo resucitado, ¿vale? No puede ver el reino de Dios que no se ha nacido de nuevo. O sea, hay un requisito imprescindible y necesario para que el hombre pueda ser salvo, y es la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Dónde? ¿Qué nace en el hombre? En el hombre tiene que nacer el espíritu que está muerto, que es el método, el medio por el cual Dios se comunica con el hombre. Gracias, porque la palabra del Señor enseña en Corintios que su espíritu da testimonio en nuestro espíritu. Entonces el espíritu del hombre tiene que ser renacido, ¿vale?
Porque hay otro texto, que no me acuerdo dónde está, que dice, siendo renacidos. ¿Vale? La palabra renacidos no solamente habla de la palabra nacido. La palabra re es porque ya nacieron, ya había espíritu, pero murió, en este caso en los primeros padres, que es Adán, en el primer padre, pero la palabra es siendo renacidos, ¿vale? Por la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor nos enseña que la palabra viene al pecador. La iluminación impacta en el intelecto, en el corazón. Y luego el Espíritu Santo hace lo que se le conoce como la gracia preeminente, ¿vale? Y ¿qué es lo que pasa ahí? Automáticamente, después que el hombre decide en su propia, cuando es liberado totalmente, y él decide ejercer esa voluntad, esa fe que Dios le ha dado, ¿qué es lo que pasa primeramente? Es regenerado. Por eso hay un dato imprescindible, necesario, y que es: quien no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces es muy importante cuando este hombre le dice al Señor a Nicodemo: atención, las obras de justicia no te van a salvar. Pero es que sí, como la serpiente se levantó en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se haya levantado. ¿Por qué dice? Para allá deben ser esto, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo que Él cree. Le estaba diciendo que el método era la fe depositada en el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y estaba rompiendo el concepto legalista de los hebreos, haciéndolos entender algo muy importante, que era la salvación y el maravilloso evento de la regeneración. ¿Vale? Ahora, hay un problema. La regeneración, cuando el hombre automáticamente ha decidido voluntariamente, después de que la capacitación del Espíritu Santo lo ha capacitado, porque si el Espíritu Santo no te capacita, es totalmente imposible, ¿vale? Imposible, porque tiene la voluntad sujeta a tus deseos, estamos esclavos, ¿vale? Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿eh? Lo antónimo de lo libre es esclavo. Entonces, hasta que no viene la verdad, seguimos siendo esclavos de la mentira, y como esclavos estamos encadenados en nuestra voluntad y no podemos ejercer, ni queremos ni podemos, a no ser asistidos por la gracia divina o la gracia capacitante. ¿Vale? Ahora, cuando ha pasado todo ese proceso de una manera soteriológica, que lo creemos nosotros así, ha pasado ese evento de la decisión del hombre en última instancia, la responsabilidad del hombre en última instancia, gloria a Dios, y automáticamente ha habido un caso, en este caso el primer evento que se puede regenerar en el hombre, el primer proceso es regeneración, nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Este es el primer proceso que podemos ver, gloria a Dios, que nos enseña la palabra. ¿Y qué significa eso? Aleluya, revivir espiritualmente a los muertos, a los que están muertos, darle vida. Eso es darle vida, no una vida material. ¿Por qué? O una vida física. Porque los inconversos tienen vida, pero no tienen vida espiritual. Entonces, ¿qué les hace falta? La vida espiritual. Tú ves a un inconverso que tiene vida. Come, duerme, respira. Pero cuando hablamos de esa vida, bíblicamente no está hablando de esa vida. Está hablando de la vida del Espíritu. Del método y el medio que Dios tiene para comunicarse con el hombre. Por así decirlo, manico, para que me pueda explicar. De nuevo, reactivar al Señor, por medio de su Espíritu, en el Espíritu del hombre, en la comunión. Gloria a Dios, porque dijimos que la muerte significa separación, y el hombre había perdido esa comunicación con Dios, pero ahora por el medio de la muerte de Jesucristo, pagando por los delitos de la humanidad, todo aquel que cree en su nombre ejerce esa fe que Dios injerta en el hombre por medio de la palabra de su Espíritu. El hombre puede recibir de nuevo esa vida espiritual que Dios le da. Que en términos teológicos se conoce como regeneración, nuevo nacimiento. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que nos enseña ahí la palabra del Señor? Nos enseña algo muy importante, hermanos. ¿Vale? No se nos enseña que la regeneración es paulatina. El hombre está siendo regenerado. No. La palabra nos enseña que automáticamente la regeneración es momentánea. Gloria a Dios, viene el Espíritu Santo directamente y por medio de su Espíritu y te regenera automáticamente. No va automáticamente poniendo un pie, por así decirlo, en términos bíblicos, no va poniendo un pie y luego va poniendo entrando. No. Automáticamente, cuando el hombre ha sido capacitado y el hombre ha decidido, viene el Espíritu Santo, gloria a Dios, regenerando la vida del hombre pecador.
Y automáticamente ahí el hombre ha pasado de muerte a vida. Eso se llama también el cambio de posición. Ha cambiado posicionalmente. Ha sido trasladado de las tinieblas a la luz. Ese ha sido el proceso que el Espíritu Santo en el hombre ha ejercido por medio de su gracia y su misericordia y su soberanía. Gloria a Dios, porque todo por la gracia del Señor. ¿No lo creéis vosotros? Todo ha sido por gracia, ¿vale? Todo por medio de Él. Entonces podemos ver que la regeneración no es algo, gloria a Dios, que puede producirse en el hombre, la regeneración. Una cosa es la santificación. Hacemos una división que se pueda ejercer o impactar en el hombre de una manera paulatina. Cuando hablo de una manera paulatina, quiere decir poco a poco. La regeneración es momentánea. Viene directamente y el Espíritu Santo te regenera. Y a partir de ahí, gloria a Dios, tu espíritu ha revivido, ha nacido, y el habitáculo donde habita el Espíritu es tu espíritu. El hombre está compuesto de 3 elementos, ¿verdad? En primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: vuestro ser sea completamente, dice, cuerpo, alma y espíritu. Entonces el hombre tiene 3 elementos, materiales y espirituales, ¿vale? 2 elementos, materiales y espirituales, pero dentro de los 2 elementos espirituales hay otro más, que son 3. Espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. ¿Y el método y el medio por el cual Dios se comunica con el ser del hombre, cuál es? El espíritu. Los elementos que tiene el espíritu, que otro día es una antropología, pero entramos rápido y salimos, es inducción, comunión y conciencia. ¿Vale? Pero nos quedamos con la habitación de la comunión. Y es el método donde Dios se comunica con nuestra alma mediante el espíritu. Entonces, si el hombre no tiene el espíritu, no hay comunicación directa con el hombre. Por eso es necesario que el hombre sea regenerado para tener comunión de nuevo con él. Y se le puede impartir la nueva naturaleza. Y todo esto es por gracia. Gloria a Dios. Esto es lo que la palabra nos enseña por medio de lo que es la regeneración, ¿vale? Voy a hacer una breve explicación y ahora salimos, ¿vale? Yo, meditando, digo, ¿de qué manera puedo explicarla? Porque sabéis que ha habido y ahora vamos a entrar, ¿vale? Ha habido diversidad de opiniones dentro de la neumatología, en este caso de la doctrina del Espíritu Santo, referente a los eventos o cualidades que desarrolla el Espíritu Santo en el ser del hombre. Sabéis vosotros que está la regeneración, ¿verdad? La morada, las arras, el sello, la unción, que es el Espíritu Santo, ¿vale? El bautismo, ¿sí o no? Son todos por el mismo Espíritu. Pero yo puedo entender algo muy importante, donde todos los teólogos grandes, donde se ciñen a la palabra del Señor e interpretan esta gran verdad que os voy a comunicar, y es que todo se hace por el mismo Espíritu y en el mismo momento, pero con funciones diferentes. Y lo explico, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, voy a explicarlo con esta botella de agua de una manera muy sencilla. Esto es agua, es el mismo elemento, ¿vale? Pero este agua tiene cualidades cuando, por ejemplo, se derrama sobre una persona, ¿vale? Es el mismo agua, es el mismo momento, pero ¿qué tiene? Por ejemplo, refresca, ¿no? El mismo agua moja, ¿sí o no? El mismo agua limpia. ¿Se das cuenta? Vemos que el mismo derramar del agua en el mismo momento ha desarrollado en el mismo momento, por el mismo agua, 3 funciones diferentes, cualidades, a través de ese desarrollo o desprendimiento de ese agua sobre aquella persona. Si nosotros lo damos, para que no sé si me he hecho entender, el Espíritu Santo viene sobre ti y viene en el mismo momento por su Espíritu y te regenera, ¿vale? Que significa nuevo nacimiento, pero también te bautiza, que significa injertarte en el cuerpo de Cristo, pero también, aleluya, te da la unción, que es la morada permanente del Espíritu Santo, te sella, que es el sello de propiedad de Dios, te da las arras, el anticipo, y por medio del Espíritu y por medio de ese momento, Dios te otorga todas esas cualidades por medio de su Espíritu para que el hombre se pueda beneficiar de toda su gracia, los beneficios que Dios aporta en el hombre regenerado. ¿Amén? ¿Lo habéis entendido? Es la mejor manera que puedo entenderla. Abraham. Digo, ¿cómo explico? Porque sabes tú que hay doctrinas y teólogos que creen en procesos diferentes, ¿vale? Ha habido una controversia bastante grande
de que si el hombre primeramente un día recibe carga, vamos a entrar. La regeneración, paulatinamente un día recibe el bautismo de poder, en fin, y reparten un poco como la llenura, ¿no? En este caso, la llenura es una cosa, ¿vale? Es una cosa que ya la explicaremos en otro momento para no pisar el tema. Entonces hay que entender que el Espíritu Santo no viene al hombre, primeramente incorporando un pie, por así decirlo, y luego incorporando el cuerpo, y poco a poco. Y otro día pues añade otra bendición. No, eso no va así. Eso la palabra del Señor no nos enseña eso. Porque es bíblico donde tú verás y fueron bautizados. Pero ahí, dentro de ese bautismo, se entiende que fueron regenerados, que fueron sellados, ¿vale? Que recibieron la unción. Dentro de ese versículo, en que haga referencia al bautismo. Pero pasó todo en el mismo momento, que ahora vamos a verlo en otro tema del bautismo, ¿vale? Entonces, es muy importante, y ahora voy a hacer una pregunta: ¿es necesaria la regeneración para la salvación? Totalmente. Quien no naciera de nuevo, Nicodemo, aunque seas un fenómeno y te conozcas toda la ley, no puedes ver el reino de Dios. Amén. Es una cualidad, en este caso, pues, necesaria, ¿vale? Y el hombre regenerado se evidencia internamente donde Dios ha hecho un trato con él, un cambio, porque si tú has nacido de nuevo, tú no puedes andar como andabas. Es un nacido de nuevo. Dice la palabra, una nueva criatura. Y como nueva criatura no tienes que pensar como pensabas, no tienes que hablar como hablabas, no tienes que mirar como mirabas. Tiene que haber un cambio, ¿no? Hemos visto a gente que Dios ha venido a su vida, gloria a Dios, en que luego esté un proceso de cambio, de santificación, pero hemos visto un cambio en su cara. Hemos visto un cambio. Ya no hace lo que hacía. Ya no habla como hablaba. Ya no miente como mentía. No estafa como estafaba. ¿Me entendéis? Entonces vemos un cambio. ¿Y eso cómo se evidencia? En un hombre regenerado. Porque está el hombre transformado por fuera y el hombre regenerado por dentro. ¿Amén? Puede venir un hombre de iglesia con corbata, con traje, no hay quien lo aguante, pero es un Nicodemo. No ha nacido de nuevo. Pero la evidencia de que un hombre ha nacido de nuevo, sus hechos lo delatan. Y ya no es el que era. No quiere decir que tengamos fallos y defectos, eso no. ¿Vale? Porque hay que ser muy equilibrado en la palabra del Señor y sobre todo entender que arrastramos una vieja naturaleza. ¿Vale? Eso nunca os olvide, ¿eh? Y no hay ningún Superman aquí. Los Supermanes se caen de los caballos y se quedan inválidos. ¿Por qué? Porque ese es el fracaso del hombre. Pensar que el hombre tiene capacidad por propia capacidad de poder santificarse a una manera total. ¿Sabéis que es una doctrina que la creía Juan Wesley? Creía en una santificación total. Y sabéis que la palabra del Señor nos enseña que hasta que esto corrupto no se evita en corrupción, señores, vamos a arrastrar un remolque muy pesado. Y como no comamos bien, no hay quien lo mueva. Te arrastraré la tierra. ¿Vale? Hay que comer bien de la palabra del Señor, de la santificación de su Espíritu, para poder arrastrar esa naturaleza. ¿Vale? Entonces, la Biblia nos enseña que no, Dios ha cambiado la naturaleza. No, perdona. Arrastramos la vieja naturaleza. Señor. Con la capacidad del Espíritu Santo para tener dominio sobre ella, pero la arrastramos. Y hasta que esto corrupto en Corintios, capítulo 15, que hasta que esto corrupto no se vista de incorrupción y eso mortal se viste de inmortalidad, no hay nada que hacer. O sea, cuando el deseo pecaminoso que me arrastra con violencia a pecar no se ha transformado, metamorfosis se llama, en el aire por medio del evento que hace Dios cuando venga a buscar a la iglesia, yo sigo arrastrando con la naturaleza pecaminosa. Y como no me santifique, me vuelvo un fenómeno. Porque a veces tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, pero no tenemos la fuerza del Espíritu para llevarla a cabo. Mira que yo soy amante de la palabra del Señor, pero hay que ser equilibrado de la doctrina. Necesitamos al Espíritu y a la palabra. La palabra y el Espíritu. No te emociones, joven, leyendo y no siendo, porque si no te volverás en un Nicodemo. ¿Vale? Pero tampoco te emociones orando y no leyendo.
guarda el equilibrio, ¿vale? Para que sean sentimientos con dirección, dirección con sentimientos, porque eso es el error que algunos han entrado. Oran, y no tienen dirección, no saben hacer las cosas, mucho espíritu, mucho pero nada. Y otros, mucho leen, pues te embotan la cabeza, no tienen vida, no tienen buenos sentimientos y no pueden ser obedientes a la palabra del Señor. Pues ¿quién te capacita a llevar a cabo la obra? Lo que sabes es el Espíritu Santo. No, por mucho que sepas. Si te arrastra con violencia en la naturaleza pecaminosa, hay una confrontación. La Biblia dice, no harás esto. Mi corazón dice, hazlo. Si no hay Espíritu Santo, ¿quién puede más? Eres arrastrado con violencia y el pecado. La palabra deseo pecaminoso dentro del corazón del hombre se pitunía, que es deseo ardiente, que te arrastra. Mira qué expresión, te arrastra. Imaginaros por un momento que yo estoy aquí, me ato una cuerda y aquí hay un barco o un coche grande. Y automáticamente, si el coche se desprende, por la capacidad y el peso del coche, ¿qué es lo que hago yo? ¿Podré con él? Imposible, me arrastrará. Así no es la vieja naturaleza. Gloria a Dios, como no esté uno lleno del Señor, ore o esté en comunión, no puedes con ella. Te arrastrará cuando te moleste, cuando te hagan daño, pero Dios nos dé la capacidad y la luz de su palabra de guardar el equilibrio. Porque ¿qué buscamos? Ser gente equilibrada, no gente desequilibrada. Porque ahora vamos a entrar. Ya sabéis que en la doctrina del Espíritu Santo está el que se vuelve, por así decirlo, quiero que me entendáis, el bautista. Siempre hay un desequilibrio. El bautista, que no cree en los dones del Espíritu, que es inerte, que en el poder, quiero que me entendáis. Y luego está, no el pentecostal, porque ahora lo explicaré, el pentecostal, loco, emocionista, fuego, visiones, cierra los ojos y ve una mancha, dice, visto como una mancha, uno de eso significa, vale, me duerme mancha, borrillo, que se ve que no pegas ojo. ¿Me entendéis? Todo se lo lleva. No, porque esta noche me he echado y he soñado un sueño. Claro que Dios habla de los sueños, pero vamos a parar. Si ahora mismo tú eres un hombre que te gustan las cosas del Señor, hablas del Señor, estudias la palabra, vas al culto, estás todo el día liado con el Señor en cuanto a orar, a estudiar, al culto con los hermanos. Por lo más lógico que esta noche cuando duermas que sueñes, hay una gran lógica, ¿no? El subconsciente es lo que escucha, lo que recibe, lo que ve, ¿no? Hay una gran lógica, que sueñes con cosas del Señor. Y ahora todo no quiere decir que el Señor me ha hablado. No sé si me entendéis. Que Dios habla, Dios habla por sueños. ¿No lo creen? Dios habla por visiones. Dios habla por profecías. Pero qué bonito es tener el equilibrio de la palabra del Señor. ¿Vale? Todo de una manera equilibrada. Entonces, ¿qué te quiero decir? El neopentecostal. El radicalismo del debate. No, hay que guardar el equilibrio. Porque el término pentecostal se ha llevado a decir los dones del Espíritu y se ha llevado al neo. No, hermanos. Yo lo digo públicamente y con el vídeo grabándome. Si me vuelvo un poco es la enseñanza de los hermanos reformados, pero hago una discrepancia primero en la soteriología de la salvación, que no creo en el calvinismo, en el proceso de la salvación. Los respeto, los admiro, gloria a Dios, y aprendo de ellos cada día más y más. ¿Vale? Y son hermanos nuestros en la fe, cuyo alguno no lo ve, por ejemplo, no le llevo a la sola del zapato. Y como dijo en cierta ocasión, a Juan Weller le preguntaran a Westerfield si lo vería en el cielo, y diría no. ¿Por qué? Porque estará tan cerca del trono de Dios y yo tan lejos que no lo veré. Uno era calvinista y el otro era arminiano. ¿Vale? Ahora, estamos hablando. Sí, ¿en qué discrepan de ellos? En algunos procesos, sobre todo, en que no creen en la acción permanente de los dones. Yo sí que creo. Pero ¿qué es lo que ha pasado, hermanos? Que hemos visto tanto abuso de la emoción, que un hombre, gracias a Dios, la palabra del Señor nos ha dado capacidad, pero se vuelve la gente reacia. ¿Sí o no? Yo he visto hombres que, por ejemplo, han llegado a un culto y se han empezado así, y dice el Señor, y bueno, en fin, y se han vuelto locos. Sueños, visiones, Incluso la última vez hubo un hombre que le dijimos, venía a estudiar la palabra del Señor, a un cierto hombre, sin decir nombres, no sé si estaba el gerente presente, y le dijimos que los términos aquellos, leímos un post del hermano Raúl de Burgos, de todos los términos que se han dicho que no son bíblicos, y se enfadó.
Porque cuando le decimos que unción fresca, ¿qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo, porque la unción quiere decir el Espíritu Santo. O sea que a veces el Espíritu Santo está natural y a veces está fresco. ¿Qué significa eso de unción fresca? ¿Sí o no? Y expresiones bíblicas que hemos hecho en los púlpitos, que se han hecho vida en las casas de los creyentes. Pero cuando has dicho que la Biblia no enseña eso, no, es que no tiene poder. Tú tienes que buscar el poder. Porque yo lo veo a veces, hermanos. Yo a veces estoy enseñando, o estoy en una iglesia, o estoy predicando, y veo como que la gente piensa, ostras, ¿sabes qué esperan? El fuego. ¿Qué fuego? ¿Qué es el fuego? ¿Me puede alguien definir lo que es el fuego? Bíblico. Juicio. Claro. La Biblia, ahora vamos a entrar, y ustedes interpretáis lo que queráis. Jamás os daré yo algo que no examine. Mira, ya sabéis vosotros que yo siempre enseño de esta manera. Escuchadlo todo, examinarlo, pero no suponéis todo. ¿Vale? Se lo estoy diciendo yo, que me estoy tirando piedras en mi tejado. ¿Por qué? Porque yo quiero el bien vuestro. ¿Vale? Porque yo puedo tener un punto de vista bíblico que no sea. No porque lo han hecho de bandera. Tú tienes un mandamiento del Señor. ¿Te digo cuál es? Examinarlo todo. Cuando dice todo, es todo. Y a todos. No, es que lo ha dicho Perico de los Palotes. O lo ha dicho... No. Todos nos equivocamos. ¿Vale? Entonces tú tienes que recibir lo que dice la palabra. Entonces yo jamás te voy a impartir algo... Yo te voy a predicar la palabra, siendo fiel a lo que yo creo y veo. Y tú tienes que determinar, gloria a Dios, o guardar en tu corazón si lo crees así. ¿Sí o no? Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor. ¿Se ha entendido? Pasamos al... ¿Se ha entendido bien lo que es el bautismo? La regeneración. Amén. ¿Vale? Vamos a intentar, en este tema de lo que es la regeneración, entender que es el nuevo nacimiento, ¿vale? De ser, pues, un ser que Dios ha impartido naturaleza divina. ¿Amén? Como bien venía hablando, vamos a intentar por todos los medios posibles guardar el orden. Gloria a Dios. Ni no creemos, por ejemplo, en aquellos que no creen en el don del Espíritu, porque yo creo. ¿Cuántos creen? Yo creo. Ahora, creo como dice la Biblia, Amén. No creo como hacen los hombres. ¿Vale? Gloria a Dios, lo creo. Entonces hay que guardar el equilibrio. Ni neopentecostal, porque más el término pentecostal, a mí ese término, cada uno lo dice como quiere, más bien yo diría, pues, un hombre continuista, que se le dice así, que continúa en los dones, y se acabó. Porque el término pentecostal se ha llevado a, somos pentecostales, el poder del Espíritu, no, el orden del Espíritu. Y el Espíritu tiene poder. Pero la palabra del Señor nos enseña que todo lo que hace el Espíritu Santo lo hace de una manera ordenada, bíblica y correcta. Amén. No descontrolando al hombre. Porque hago una pregunta. ¿Vosotros podéis ver el mover del Espíritu perdiendo el control a un hombre? Cuando diga pues se contradice, mira. Dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Capacidad propia para dominarte en todo lo que piensas, sientes o dices. Una cualidad donde el Espíritu Santo desarrolla por medio de la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora me ha invadido el Espíritu Santo, me descontrola y pierdo el control. Vamos a ver. Si el Espíritu Santo te está haciendo un llamado que es un fruto de la evidencia de que tal que no es dominio propio, ¿cómo puedo ahora pegar saltos y enloquecer y no saber lo que hago? ¿Eso va bien? ¿O más bien te has emocionado de una manera desmedida y has perdido el control? Sí. Yo lo veo así. Examinadle vosotros como lo veáis. En Gálatas capítulo 5, verso 22, la palabra del Señor nos enseña, porque os dijo otro día, y voy a entrar y salir rápido, ¿vale? Que un hombre lleno del Espíritu Santo no es sinónimo de saltos, de chillidos y de locura, todo lo contrario, sino de pasividad, de tranquilidad, de mansedumbre, de templanza y dominio propio. ¿Te das cuenta de todas esas cualidades que tiene algo en común? Y es sujeción, tranquilidad, pasividad, algo manchas. ¿Te das cuenta? Y sin embargo, nosotros vemos a un hombre tranquilo, ¿y qué hacemos? No tiene vida. No tiene fuego. Dios nos ayude a poder conocer la palabra de una manera más correcta. Amén. Gloria a Dios. Hemos hablado de la regeneración, que significa nuevo nacimiento, ¿vale? Ya voy a acabar. ¿Me aguantan? Amén. ¿Cuánto llevo? 32. 32, fenómeno. 10 o 15 minutos me aguantáis. Amén. El bautismo del Espíritu Santo, ¿vale? Hemos dicho que cuando es derramada el agua,
sobre la vida que, ¿vale? Vamos a simbolizar el Espíritu Santo. Tiene, por ejemplo, ese mismo momento por el mismo Espíritu, pero no solamente ha mojado, sino que ha refrescado. Entonces, en este caso vamos a hablar que el bautismo se ha hecho en el mismo momento, pero tiene un significado diferente. ¿Vale? ¿Qué es el bautismo? Mira, primeramente hay dos diferentes maneras de ver el bautismo. Atención, ¿vale? Esto lo he estado buscando y me ha gustado mucho y interpretando por medio de la palabra del Señor. ¿Vale? Se interpreta de dos maneras diferentes en dos grupos de cristianos. ¿Vale? Algunos creen que el bautismo del Espíritu Santo es la obra mediante el Espíritu Santo. Dios coloca al creyente en el momento de la salvación en la unión en el cuerpo de Cristo. Y eso lo enseñan todos los teólogos reformados de una manera bíblica. ¿Vale? Porque yo he intentado interpretar las dos y ahora tú interpretas la que tú quieras. ¿Vale? ¿Qué hemos dicho que significa? Hay unas que dicen que el bautismo es el método o el medio por el cual Dios te injerta en el cuerpo de Jesucristo, siendo miembros del cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. ¿Amén? Vale. Pero por otro lado, esto normalmente pues los hermanos reformadores son los que lo enseñan. Por otro lado, reformadores bautistas, porque los pentecostales también son reformadores, pero se han pasado a la otra vía del neopentecostalismo, ¿vale? Los grupos pentecostales, por así decirlo, y carismáticos, en el Espíritu Santo dicen que la conversión en el momento posterior, ¿vale? Ellos creen lo que hemos dicho, que el hombre es regenerado, pero llega un momento que no a todos, sino que al que Dios quiere, reciben el bautismo de poder, ¿vale? Cuyo síntoma que se ve que ha recibido es el don de las lenguas. ¿Vale? Eso es los carismáticos y pentecostales, por así decirlo. Lo que muchos se denominan. ¿Me entendéis? ¿Vale? Ahora, ¿cuál interpretación es correcta? Vamos a buscar la diferencia y tú analiza la que tú quieras. Dos vías de interpretación, hermanos. Primero, hay quien cree que cuando el Espíritu Santo viene, te regenera, también te bautiza. Ese bautismo significa injertarte en el cuerpo de Dios a todos por el mismo Espíritu, siendo miembros todos del cuerpo de Cristo. ¿Vale? Hay otros que creen que el hombre regenerado, no todos regenerados, pero llega un momento donde algunos son bautizados en el bautismo, por así decirlo, de poder. Que las señales que han recibido el bautismo de poder es también que hablan lenguas. ¿Amén? Se ha creído y se cree mucho. Y tú examinas. ¿Vale? Entonces vamos a intentar aplicar la palabra como yo lo he podido ver. Primero, ¿me podéis leer Corintios capítulo 1, verso 13, por favor? Atención que esto es un tema importante, porque hay dos vías de interpretación. Ahora, tú intenta ajustarte la que más bíblica se vea. Venga, va, que vamos rápido, 10 minutitos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor... No, esta no, espérate, Corintios, ¿cuál es? De punto a mano. Espérate. No, cuando habla del cuerpo, espérate, que le punto a mano. Como he ido rapidísimo. Sí, Primera de Corintios 1, 13. ¿Qué dice? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Qué dice más? Sí. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. El texto ahora no lo encuentro, como lo he apuntado. Esperaré. Es un texto muy interesante porque... Corintios 12, 13. ¿Qué dice? Porque por un mismo Ese, me le he apuntado mal. espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Léelo en voz alta, pero de una manera más lenta. Atención, interpretar. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados Vale. en un cuerpo. Por un mismo espíritu, todos, ¿ves? Hay una diferencia de que unos son bautizados y otros no. Porque según la primera teoría carismática, dicen que uno recibe la regeneración y posteriormente, ¿vale? Algunos dicen que reciben el bautismo de poder. ¿Sí o no? Aquí dice que todos, ¿verdad? Seguimos. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Todos, a todos recibimos ese espíritu para ser injertados en el cuerpo de Cristo. Pero dice todos. Entonces, según la definición, no cuadra.
¿Por qué? Porque ellos también enseñan, porque mira, hay que entender una cosa muy importante que yo os he dicho. ¿Qué es? No nos podemos hacer, depende de la experiencia de los apóstoles doctrinas, sino de sus enseñanzas. ¿Vale? En la época primitiva, cuando la iglesia empezó a crecer, vamos a ver muchas cosas que no vamos a entender. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos piadosos y prosélitos conocían el bautismo de Juan, ¿vale? Pero no conocían el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, por ejemplo, si nos vamos a Mateo capítulo 3, dice Juan en el bautismo, atención, yo os bautizo con agua, pero no de muchos días seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Vale. De esa palabra como fuego, por ejemplo, fuego, ¿vale? Cada uno pues interprete lo que quiere. Yo lo que he podido ver dentro de Mateo capítulo 3, mira lo que dice. Si somos fieles al contexto, mira lo que dice. Dice, viendo que los fariseos y los escribas venían, ¿qué les dice? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta en la raíz. Y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Definición del griego puro. ¿Vale? Ahí está el fuego. Ahí. Entonces, dentro del contexto, después dice dentro de ese bautismo, dice Juan. ¿Qué dice Juan? Dentro de muchos días, hay un amigo de mí, cuyo no soy digno de desatar la correa de su calzado, que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La palabra ahí, dentro de sabéis vosotros que en la traducción ha habido un poquito de complicación en añadir los adjetivos intermedios. Y, en fin, entonces, esa palabra y, ¿vale? Une las frases, pero si tú las quitas, no las une. Entonces, si vamos a la palabra del Señor, nos enseña en Hechos capítulo 2 que se cumple ese versículo bíblico porque dice, no mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Dice, y descendieron lenguas como. Y ahí ya la gente ha aplicado que es el fuego que habla en Mateo capítulo 3. No, primero que ahí no habla del bautismo, ahí está hablando de las lenguas. De ese don que vino acompañando a ese día, ¿vale? A la regeneración, al bautismo del Espíritu Santo, para que los hombres cretenses, árabes, medos, elamitas y los residentes de Mesopotamia, que no sabían, aleluya, el idioma, podían escuchar el mensaje de Cristo, las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Cómo son estos galileos? Y nos hablan de nuestra propia lengua natal. El poder del Espíritu Santo hizo poder evangelizar hablando del mensaje de Jesucristo por medio del don. Diversos géneros en plural de lenguas. Entonces ahí yo lo que veo es una similitud de deseo, de pasión. Y descendieron lenguas como de fuego. Ahí yo no veo el término bíblico. Según mi interpretación, usted recibe la que quiera, dentro de Mateo capítulo 3, el mismo contexto habla de otro día de fuego de juicio. Y la palabra del Señor nos enseña dos áreas. Unos serán bautizados, injertados en el cuerpo del Señor, por mediante el Espíritu Santo, y otros serán bautizados, sumergidos en el Genna, que es el lago de fuego y de azufre. ¿Amén? Esas son las dos vías de interpretación. Hay quien cree en el fuego, ¿vale? Y yo dentro del término bíblico, el único fuego que veo en ese término es cuando hay una expresión de fuego, está hablando de deseo. O ejercer, por ejemplo, esa ilustración que le dice Pablo a Timoteo. Aviva, ¿qué dice? El fuego del don. Está hablando de ejercitar, de avivar, ¿me entienden? De pasionar, de nuevo encender. Es un término para expresar, ¿vale? No está hablando de. Entonces, cuando hablamos de fuego, hay que saber la definición de poder darla, porque la palabra dentro de ahí, según mi interpretación, repito, tú analiza y recibe la que tú veas más bíblica, lo que quiere decir ahí está hablando de un juicio, porque la palabra del Señor nos enseña que el que cree es salvo, y el que rehúsa creer es condenado. Gloria a Dios. ¿Y quién había ahí? Mira cómo cambia el mensaje. Se acerca y dice: los pecadores, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero se gira y dice, y viendo a los fariseos y a los escribas, a los religiosos, dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras.
Hacer pues frutos de arrepentimiento. El hacha está puesta en la raíz. ¿Por qué en la raíz? Porque lleva el Señor 1000 años cortando el tronco que hay los israelitas. Y siempre dice el libro de Job que el tronco, al percibir un poco de agua, las raíces están injertadas en la tierra, de nuevo reverdece ese árbol. Iba Dios castigando. 722 castiga, 600 castiga, 400 castiga, 3 veces, 4 veces he cortado el tronco, que es Israel, pero he dejado las raíces para que de nuevo puedan reverdecer. Pero ahora ya no. Ahora todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Entonces tú vete a tu casa, estudia el capítulo 3 y verás que toda la palabra fuego ahí aparece por la definición pura. Tendría que cambiar, ¿no? Fuego, porque no puede venir la misma definición de la palabra de juicio que de la palabra de fuego de poder. Pero sin embargo viene la misma definición, ¿vale? ¿Seguimos un minuto más? ¿Lo entendéis que no? Entonces las dos interpretaciones diferentes. Tú eliges la que quieras. Mira, la palabra nos enseña en Corintios capítulo 12, hermanos, que los dones Dios reparte, el Espíritu Santo los reparte a quien quiere, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay gente que tiene dones y otros que no tienen, ¿no? No son para todos, ¿vale? Pero entonces, si le creemos la teoría carismática pentecostal en cuanto al bautismo de poder, tenemos un problema. Si normalmente el bautismo viene acompañado con las señales de que hablan nuevas lenguas, estamos diciendo que no todos están injertando dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, que dentro de la iglesia están la gente de la iglesia local, pero no del cuerpo de Cristo, pero te están dando las lenguas. No sé si me explico. ¿Me explico o no? ¿Por qué? Porque en Corintios capítulo 12 nos enseña que por el mismo Espíritu Él reparte dones a quien quiere. Entonces ellos enseñan que la evidencia de que un hombre ha sido bautizado en el Espíritu es que habla lenguas. Entonces la palabra nos enseña a nosotros que hay personas que no hablan en lenguas. Entonces el que no habla lenguas, según ellos, no está injertado en el cuerpo del Señor, según Corintios. No son miembros del cuerpo de Cristo. Si de ahí es visible. No sé si me explico. ¿Vale? Así que pasa, que les empuja. ¿A qué les empuja? Pues a que todos hablen en lengua. Y si no la tienen, que se les invente. Porque ¿sabéis qué ha pasado y pasó? La Biblia nos enseña en Corintios capítulo 12, señores, que hay gente que está bautizada por el Espíritu Santo y que ha sido regenerado y que tiene el sello enamorada de la unción, pero que no tiene el don de las lenguas. No, es que si no tiene el don de las lenguas, ¿qué pasa? Si no tiene el don de las lenguas, pues mira, bebe menos agua. ¿Ya está? Porque el Espíritu Santo reparte a quien quiere esos 9 dones que luego la iglesia. Conforme Él quiere, Él desea y le place. ¿Vale? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Vale? Porque el bautismo es evidencia de que el hombre es salvo, ¿sí o no? Pero el bautismo del agua no te salva. Es una acción que tú tienes que hacer al hombre salvo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10 dijo este hombre llamado Pedro, cuando vio que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que habían recibido en la casa de Cornelio, dijo, ¿acaso puede impedir el agua para estos que no han recibido el Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué proceso tengo que seguir? Aquellos que han recibido el Espíritu Santo, que han sido regenerados y bautizados, automáticamente la evidencia ha sido vista y luego el tercer paso es bautizarlos en el bautismo del agua, dando fe de lo que Dios ha hecho internamente. Hacer de una manera externa visible lo que Dios ha hecho internamente. ¿Se entiende o no? Por eso dice la palabra del Señor, en Marcos 17, 16, ¿qué es lo que dice? Y ya acabamos con este texto, ¿eh? Que me he liado un poquito hoy. Perdonadme. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Personalmente yo ahí no puedo ver el bautismo del agua porque va unido al creer, ¿vale? Y si no, te está diciendo que el bautismo del agua te salva. ¿Me entendéis? Si unimos ahí el bautismo del agua para la salvación, si está refiriendo ahí el bautismo del agua, ¿qué es lo que pasa? Que es un requisito imprescindible para ser salvo. El que creyere, añadimos un plus, y fuese bautizado, será salvo. Entonces, concluirlo, lo que más se ajusta a lo que yo he podido ver, interpretarlo, y me decís que ahí nos está refiriendo al bautismo del agua. El que creyere y fuere bautizado, será salvo.
¿vale? Para mi opinión. Y entenderlo, estudiarlo y lo compartimos, ¿vale? Porque es un texto también debatido. No es el otro que ir, por ejemplo, hay otro texto en Mateo que dice id y vencer, el que hace discípulos, bautizando, ¿ves? ¿Vale? Este texto es un poco más controversial, ¿vale? Que tiene las dos vías de interpretación. Vamos a buscarlo, ¿vale? Y aquí damos la clase, aquí concluimos, ¿vale? Con la regeneración y el bautismo. Regeneración significa nuevo nacimiento, nacido de arriba. Bautismo es el método o el medio por el cual Dios injerta al hombre en el cuerpo de Cristo, haciéndolo miembros del cuerpo visible e invisible de Jesús. Amén. Amén. Un fuerte el aplauso y